renal, nervio periférico, cristalino, eritrocitos, pared vascular, y las dividimos en microvasculares y macro. Macrovasculares. Las microvasculares son la retinopatía y la nefropatía. Por eso uno trata de detectar a nivel de la microcirculación siempre la complicación vascular, porque una vez que ya tiene la complicación de la macrovascular, en esto ya llegamos tarde. Entonces, detectar tempranamente la retinopatía con el control periódico del fondo de ojo y la nefropatía, que como habíamos visto cuando vimos renal, con la microalbuminuria. Sí, se pide de rutina en el diabético. Gracias. Y después, complicaciones macrovasculares, la enfermedad vascular cerebral, la cardiopatía isquémica y la enfermedad arterial periférica. En la vascular cerebral me va a dar el ACV, en la cardiopatía isquémica me va a dar el IAM, y en la enfermedad arterial periférica me va a dar el pie diabético, como patrones. Y esta, la cardiopatía isquémica, hace un par de años se comprobó que no, aunque no se infarten, lo que me llega es a nivel, estaría en el medio entre la micro y la macro, a nivel micro del corazón me lleva a la cardiopatía isquémica dilatada, ¿sí? A la insuficiencia cardíaca. No por las arterias coronarias grandes, sino por las pequeñas arterias que van cambiando la arquitectura del ventrículo. En estos tejidos, la glucosa y sus metabolitos intracelulares, cuando llegan a niveles críticos, incrementan distintas vías metabólicas. Ay, perdón. No enzimáticas y enzimáticas. No, tengo acá el café. Las no enzimáticas, la glicólisis oxidativa de la glucosa, la vía del sorbitol y la fructosa, el diacilglicerol proteinquinasa, y a nivel enzimático, la glicación y la autooxidación. Todas estas vías que van a estar alteradas por el aumento de la glucosa y de los metabolitos, me llevan a los cambios en las paredes vasculares. A largo plazo, estas complicaciones crónicas en diferentes órganos, como dijimos antes, retina, riñón, nervios periféricos, corazón y vasos sanguíneos, a partir del aumento del pronóstico de vida de los pacientes diabéticos, adquiere gran importancia las complicaciones cardíacas, la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Esto depende de la alarma del paciente y depende, como no sé si se los había dicho a ustedes, nosotros siempre que encontramos una glucosa alterada en el laboratorio, llegamos tarde porque lleva años del daño enzimático, de las cadenas enzimáticas y no enzimáticas de la glicación. Entonces ya algunos pacientes van al oculista a control y el oculista ve una lesión típica de la diabetes y lo manda a hacer una glucosa. Hay pacientes que presentan la neuropatía, empiezan con el dolor y el hormigueo en los pies antes de detectar la glucosa elevada en sangre. ¿Por qué? Porque siempre que hacemos la glucosa en sangre llegamos tarde. Para que un paciente tenga alto es tarde. Salvo que hagamos atención primaria de la salud y en los familiares de los diabéticos tipo 2 empecemos con una detección temprana. En las pacientes que tienen un hijo que perdieron múltiples embarazos o que tienen un hijo con más de 4 kilos o 4 kilos y medio, las pacientes con diabetes gestacional, hay que hacer un seguimiento estrecho para detectar antes, provocando con la curva y todos estos métodos diagnósticos que existen,
para detectarlo antes y salir de estas complicaciones que son, a lo mejor no son tan graves porque el paciente sigue viendo, sigue caminando, pero prolongado en el tiempo, a una edad temprana, le van a traer complicaciones irreversibles. Una vez que no ven, una vez que van a diálisis, una vez que le cortan la pierna, no tenemos retorno. Y se instauran en el tiempo y cómodamente. Repetimos entonces que el riñón me da la nefropatía, el sistema nervioso periférico me da la neuropatía, en piel la dermopatía, en aparato cardiovascular la enfermedad cardíaca y o coronaria, el pie diabético que compromete a nivel nervioso y de la estructura osteoarticular, infecciones inusuales, la fascitis necrotizante, la otitis externa maligna y la candidiasis. Estas tres son las infecciones poco frecuentes en pacientes no diabéticos. Entonces, en los pacientes diabéticos es altamente frecuente. La retinopatía diabética, cuanto mayor es el tiempo de duración de la diabetes, mayor son las posibilidades de presentar algún grado de retinopatía, aún sin que el paciente refiera síntomas. Era lo que yo decía, de que van al control con el oftalmólogo y detectan lesiones típicas de diabetes y el paciente no está ni aún diagnosticado. ¿Cuál es la incidencia de la retinopatía diabética en relación con la antigüedad de la diabetes? De 0 a 4 años de la enfermedad, con retinopatía un 17%. Pacientes que tienen de 4 a 9 años de enfermedad, un 37% tiene retinopatía. De 10 a 19 años, un 60% tiene retinopatía y más de 20 años, mayor del 70%. Entonces ven cómo tiene que ver el tiempo de diabetes con la aparición de la retinopatía. Ni que hablar si ese tiempo está con un buen control metabólico a si está con un mal control metabólico, los tiempos se aceleran. La retinopatía diabética se presenta tanto en diabetes mellitus tipo 1 como en tipo 2. Y es el conjunto de alteraciones anatómicas y fisiológicas que producen en la retina y el vitrio. La microangiopatía progresiva, que se caracteriza por lesiones y oclusión de los vasos retinianos. Y vamos a tener alteración a nivel de los capilares. Piensen que en la retina son todos capilares. Y van a tener microaneurismas, microhemorragias y alteración de la perfusión capilar. Cuando se altera la perfusión, permite que el glóbulo rojo pase por esa membrana capilar y haga las microhemorragias o los microaneurismas. En la diabetes tipo 1 predomina la retinopatía proliferativa, y lo único que tienen que saber de todo esto, y en la diabetes tipo 2 predomina la retinopatía no proliferativa. Y acá también es como muy complejo para ustedes. La no proliferativa, que era la que predominaba en la diabetes tipo 2, cuando es mínima solo tiene los microaneurismas, leve a moderada microaneurismas y hemorragias. Y en la severa tienen la formación de rosarios venosos, o rosaneurismas como un rosario, y la formación de neovasos. La proliferativa avanzada, que es la del tipo 1, desprendimiento de retina y hemorragia. Entonces ven que es como mucho más grave la proliferativa, la del tipo 1,
Y piensen también que la del tipo 1 tiene mucho más expectativa de años de diabetes, porque como la de tipo 1 se diagnostica en jóvenes o niños, en general, jóvenes o niños, ¿qué tenemos? Que esos pacientes van a tener 60 años de diabetes. En vez de un paciente tipo 2 que se diagnostica hace 50, 60, 70 años, con una expectativa de vida van a tener 20 o 30 años de diabetes. ¿Se entiende? Bueno, esta es una retina normal y esta es una retina con las microhemorragias de la retinopatía diabética. Ahora pasamos a la nefropatía diabética, que más o menos ya lo saben por cuando vimos la patología renal, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer tipo un repasito. La nefropatía diabética es un síndrome caracterizado por proteinuria y disminución progresiva de la función renal. Representa en la actualidad la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica. Se conoce como esta entidad al síndrome clínico anatomopatológicamente. En la diabetes tipo 1 es una glomerulosclerosis capilar, en la diabetes tipo 2 arteriosclerosis y ateroesclerosis, pielonefritis aguda y crónica y glomerulosclerosis capilar. En el último periodo prácticamente presenta lo mismo que la diabetes tipo 1. Pero en el medio, la diabetes tipo 2 tiene más frecuencias de infecciones urinarias. Y la pielonefritis aguda y crónica dejan una secuela, un par de nefronas que no van funcionando. Entonces, al daño vascular le sumamos lo infeccioso. El 7, porque no me vinieron los señores que mandé a sacar. El 6 entonces, no el 7. Claro, tenés el 7. Bueno, ahí voy. La nefropatía diabética es la causa fundamental de mortalidad de los pacientes que inician su enfermedad en edades tempranas. En general, los diabéticos tipo 1 mueren por nefropatía diabética. El 30-40% desarrollan insuficiencia renal en el transcurso de los 20 años de enfermedad. La insuficiencia renal es la causa más frecuente de muerte en los diabéticos insulinodependientes. El cuadro clínico va a constar de 3 etapas o periodos clínicos: el preclínico, el clínico y el urémico. En el periodo preclínico es una nefropatía diabética incipiente, que tiene la microalbuminuria, con o sin la presencia de hiperfiltrado. Hiperfiltrado sería un equivalente de la fase poliúrica, que es la primera etapa. Por eso el clearance en esta etapa incipiente va a estar aumentado. Y hay gente que todavía interpreta como, tiene un clearance de 180, está bárbaro. Y no, estamos en la etapa poliúrica. Si a eso lo sumamos a que tengo una microalbuminuria positiva, estamos en la primera etapa de la insuficiencia renal. Se considera valor diagnóstico de 20 a 200 o de 30 a 300 en 24 horas, que es la que nosotros medimos. Menos de 30 de microalbuminuria en 24 horas está perfecto. Ya los que tienen mayor de 30, estamos hablando de microalbuminuria positiva. En el periodo clínico, la microalbuminuria pasa a ser proteinuria mayor a 300 o 500 miligramos en 24 horas y algunos evolucionan al síndrome nefrótico. Presentan hipertensión, presentan retinopatía diabética. En general, los vasos en la retina y en el riñón prácticamente tienen el mismo calibre y van a presentar como que si están en un lado están en el otro.
hipoalbuminemia, y empiezan, si tienen hipoalbuminemia, van a empezar a tener edemas, dislipemia, y la orina va a tener cilindruria, hematuria, cuerpos ovales y especialmente birrefringencia. Tras 15 o 20 años de evolución en un diabético tipo 1, estará presente el 30 o 40% de los pacientes, y en un diabético tipo 2 estará presente en un 5 o 10%. Ven que es más alta la nefropatía, es más y tiene mayor incidencia en el tipo 1, pero porque también tienen muchos más años de evolución. Entonces, la retinopatía es más complicada en el tipo 1 y la nefropatía es más frecuente en el tipo 1. El periodo urémico es el periodo donde hay un franco deceso del filtrado glomerular con ascenso de urea y creatinina. La presencia de HTA agrava estas lesiones porque de por sí el hipertenso también puede tener nefropatía hipertensiva. El tratamiento energético de la hipertensión enlentece la evolución de la nefropatía diabética. Por eso nosotros, cuando veamos el año que viene, cuando veamos tratamiento, en realidad el tratamiento de la diabetes no es solamente el tratamiento de la glucemia, sino el tratamiento de la dislipidemia y de la hipertensión, porque todo favorece el daño vascular, y nosotros lo que tenemos que tratar y prevenir es el daño vascular, micro y macro. También en esta etapa se evitarán factores que agraven la función renal. Vamos a tratar de evitar las infecciones urinarias, vamos a tratar de evitar la deshidratación, trastornos hidroelectrolíticos, la hipoglucemia y la acidez, la hipotensión, la anemia, la insuficiencia cardíaca y los estudios radiológicos contrastados. Eso lo habíamos visto la otra vez, un estudio con yodo lo tratamos de evitar. ¿También sobreviven? ¿O voy muy rápido? Estamos acá, Doc. Bueno, hasta ahí vimos el daño del riñón y antes vimos el daño a nivel de retina. A nivel de los nervios periféricos, la neuropatía diabética, y a nivel autosómico también lo vamos a ver, se define la neuropatía como la presencia de signos y síntomas de disfunción de los nervios periféricos debido a la pérdida progresiva de fibras nerviosas. Ustedes, si se remontan a anatomía y a fisiología, recuerden que la fibra nerviosa tiene una circulación, que era la vasa nervorum. Esos vasos son los que comprometen al nervio, por eso todo termina siendo un trastorno vascular. La neuropatía diabética es la complicación más frecuente y precoz de la diabetes. Por eso también les decía antes que puede aparecer antes de la hiperglucemia. A pesar de todo esto, suele ser la más tardíamente diagnosticada. La neuropatía puede presentarse como un proceso doloroso, agudo o crónico, o como un proceso indoloro que en su etapa final lleva a complicaciones como úlceras del pie, deformidades, por ejemplo el pie de Charcot, y amputaciones no traumáticas. Estos pacientes tienen alterada la sensibilidad, entonces si andan descalzos se pueden lastimar, si se ponen algo para calentar los pies o acercarse mucho a la estufa, no sienten dolor hasta que tienen la lesión, la quemadura, y a veces se queman y ni se dan cuenta y lo nota un familiar. La forma más común es la dolorosa crónica, con disestesias que empeoran de noche, sensación de hormigueos, agujas, quemaduras, punzadas, etc. En general es bilateral,
Y la podemos clasificar en neuropatía somática o en neuropatía visceral o autonómica. Y no sepan más que eso, está perfecto. Y la autonómica compromete las funciones de tipo autonómico de varios sistemas. A nivel cardiovascular, lo más frecuente que van a tener es la hipotensión ortostática y taquicardia sinusal de reposo. A nivel del electrocardiograma, disminución de la variabilidad del RR, prolongación del QT, y acuérdense del infarto de miocardio silente y la muerte súbita. Gastrointestinal, retardo en la evacuación gástrica, lo que se denomina gastroparesia. Los pacientes comen y no evacúan el estómago por muchas horas. También pueden tener diarreas de predominio nocturno, incontinencia de esfínteres y constipación. A nivel genitourinario, disfunción sexual, eyaculación retrógrada, vejiga neurogénica con retención urinaria e incontinencia. La retención urinaria, a su vez, favorece la infección, como habíamos dicho antes. Y esto empeora si es que tienen nefropatía. Y alteraciones varias, como el retardo de la reacción pupilar, cuando le hacemos los reflejos, anhidrosis, intolerancia al calor y sudoración facial. Los pacientes dicen que tienen sudoración solamente en la cara. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la neuropatía periférica? Los signos y síntomas típicos son disminución de los umbrales de sensibilidad distal y simétrica. Ya cuando vean neuro van a ver el tema de los reflejos y de la exploración dolorosa. Táctil, térmica, vibratoria y dolorosa. Se usa el diapasón, que es ¿cómo es? Como un palito con dos. Yo tengo también, pero lo tenía que traer para neuro. Sí, tengo una mesita para... Hola. Disminución de los reflejos tendinosos. En lo del diapasón estábamos hablando. El diapasón tiene un palito y como dos antenitas, dos ramitas. Eso lo haces vibrar con la mano y lo apoyas en la tibia. O en otros lados, depende de lo que estemos explorando. Pero en el diabético le explorás ahí la sensibilidad vibratoria. Y después hay unos pelitos y unos pinches que están a veces en el martillito y que uno estimula la sensibilidad táctil, la sensibilidad dolorosa y la sensibilidad térmica acercándole algo con calor. Siempre son forma simétrica, a diferencia de cuando es una patología de columna, que el dolor y la alteración sensitiva va a estar solamente del lado que tiene comprometido ese tramo, ese dermatoma sería de la lesión medular. Disminución de los reflejos tendinosos distales en forma simétrica, disminución de la fuerza muscular distal y simétrica. Eso es bien tardío, es lo último que aparece. Primero es la sensibilidad y los reflejos, lo último la disminución de la fuerza. Y la alteración se ve en los estudios electrofisiológicos, que es el electromiograma, que lo pedimos con velocidad de conducción. Y esto está alterado bilateralmente. Se pide de ambos miembros inferiores. Los reflejos ostotendinosos, nosotros exploramos el aquiliano y el rotuliano, que ya esta semana lo van a ver, la sensibilidad vibratoria con el diapasón, la sensibilidad presora con el monofilamento, el pelito ese, y la dolorosa con el alfiler o la puntita que tienen en el martillo. Yo quiero saber si sobreviven, porque nadie habla nada.
estamos acá. Sí. Ana es la que tiene el diapasón. Ah, sí, todo. Viste, justo hoy no fui. Ana es la que tiene el diapasón y justo hoy no fue. Sí. Ah, bueno. Para la semana que viene, acuérdense. O el martillito si alguien tiene también. Si quieren, yo puedo dejar ahí, no sé si todos tienen el diapasón, pero dejo ahí la semana que viene. Para los que vayan pasando, que vean con el martillito los reflejos, ¿sí? Y el diapasón. Bueno, enfermedad cardiovascular, acá es más dinámico porque ya se van a acordar, ya vieron cardio y se lo van a acordar. La cardiopatía isquémica es una complicación en pacientes diabéticos de larga evolución, con particular frecuencia en los no dependientes de insulina. Los tipos 2 tienen mucho más cardiopatía isquémica. Y piensen y relacionen que el tipo 2 tiene un prototipo de paciente con sobrepeso, con obesidad, con dislipidemia, con síndrome metabólico. Entonces esa hipertensión sumada es el combo perfecto para ir teniendo una cardiopatía isquémica dilatada y hacer la insuficiencia cardíaca. Hoy por hoy, en el diabético tipo 2, se estudia también dentro del screening con el ecocardiograma. A su vez, la arteriosclerosis coronaria, también como vascular. La cardiopatía isquémica interviene en la isquemia, el desbalance entre el aporte del oxígeno y el consumo, el tabaquismo, la hipertensión y la diabetes es como una triada clásica de factor de riesgo de cardiopatía isquémica. En las arterias coronarias epicárdicas, la aterosclerosis, el espasmo, y en los vasos de resistencia, microvasculatura, enfermedad microvascular. La microvascular es la que me va a desestructurar toda la estructura del ventricular y me lleva a la micro, a la insuficiencia cardíaca, no a la micro. Toda esta microvascularidad que lo habíamos hablado antes, me llevan a la insuficiencia cardíaca. Por eso ahora tenemos que pedir en el screening el ecocardiograma. Y la isquemia propiamente dicha coronaria puede ser silente o puede ser sintomática. Y si es sintomática tenemos la angina, las arritmias, la insuficiencia y la muerte súbita. El diabético es un combo que puede cargar con todas las patologías, porque lo vascular me va comprometiendo todo, depende qué calibre del vaso sea, es lo que me va a dar. La insuficiencia cardíaca me lo va a dar la microvasculatura, el infarto me lo va a dar la macro, por las coronarias, y a su vez la desestructuración de la arquitectura me van a dar las arritmias, y las arritmias me pueden llevar a la muerte súbita. La enfermedad arterial periférica, porque esto era arterial cardiovascular, periférica me va a dar, también influye la edad, el tabaquismo, la obesidad, la diabetes. El tabaquismo fundamentalmente porque me da de por sí, es un factor de riesgo para la enfermedad periférica de los miembros inferiores, y si encima tiene diabetes es como que duplica el riesgo. La oclusión aterosclerótica de las arterias de los miembros inferiores. Vamos a hacer pruebas no invasivas como el índice tobillo-brazo, ejercicio en banda sin, que es el ejercicio en banda es la ergometría a nivel de la cinta, la medición secuencial de la TA, la plestimografía segmentaria, la ultrasonografía, yo voy a hacer un ecodoppler y una resonancia. El ecodoppler
muchas veces le puede dar normal, porque no tienen alteración de la macrocirculación. Para que el ecodoppler me dé mal y yo vea en un ecodoppler una obstrucción arterial, piensen cómo está de ahí para adelante toda la microcirculación. Y el paciente puede presentar claudicación, que es el primer síntoma. Claudicación es el paciente típico mirador de vidrieras. El paciente camina, claudica porque hace vasoconstricción de esos vasos. Empieza el dolor es intenso, como el dolor coronario, porque es un dolor de constricción arterial y duele. Para, alivia, sigue caminando. Entonces simula el paciente que va mirando vidrieras. Miran una, paran, miran la otra, paran. ¿Sí? La prueba que hacemos del índice tobillo-brazo, le medimos la presión en el miembro superior, en el miembro inferior y en el miembro superior de los dos lados, y se calcula un índice. Si es menor o igual a 0,90, tiene enfermedad arterial periférica. Y si están en el dudoso, requerirán estudios. El ecodoppler, que se pide igual para ver si hay algo de la macrocirculación, y el estudio termina siendo una angiografía, donde le dan un estudio, un líquido de contraste y ven cómo se dibuja toda la circulación y si hay un stop y dónde hay un stop. Y otro de los lugares, corazón, miembros inferiores, y otro de los lugares donde se ve la enfermedad vascular es a nivel cerebral. Enfermedad vascular cerebral. Ese trastorno vascular cerebral puede ser isquémico o hemorrágico, que también lo van a ver en una clase que es el famoso ACV. Bueno, saliendo de tanta cosa negativa, vamos a la dermopatía diabética. La dermopatía diabética se caracteriza por manchas de color pardo atróficas en la piel, habitualmente en el área pretibial. Estos cambios pueden ser consecuencia de la glucosilación aumentada de las proteínas y de la vasculopatía. En estas manchas que aparecen en la piel, esta es la dermopatía diabética. Esto es en mano, pero lo más común es en pie, es el pie de atleta o el hongo interdigital. ¿Ya está? Esto es la acantosis, que ven toda esta zona gris, marrón grisácea, y las zonas de los pliegues claritos. Esto es común en el diabético tipo 2, a nivel del cuello y a nivel de las axilas. Yo me serví y la iba a pagar, pero no la pagué porque quedó, pensé que no quedaba nada. Pero no sé. ¿Y esto? ¿Se voló? No le veo. Bueno, acá la famosa uña encarnada que hacen el granulomita. Y la verdad que no sé. No, acá tendría que ser lo de la acantosis, pero no se ve bien. Bueno, después vamos a poner unas fotos mejores porque son... Sí, después le ponemos, para cuando se las paso le pongo mejores fotos. El pie diabético
se alude al resultado de la asociación de las complicaciones de la neuropatía y del daño vascular. En el pie diabético intervienen las dos, la neuropatía y la vasculopatía. La hiperglucemia me da la neuropatía, la microangiopatía, pueden estar infectados porque como no sienten dolor, evolucionan en el tiempo, la pérdida de sensibilidad interviene, pueden tener un trauma leve y tienen aterosclerosis en los vasos. Entonces la suma de todo esto me lleva a una ulceración de origen neuropático, porque aparte de lo vascular, tienen la neuropatía. Y esto, la mayor parte de las veces, termina en amputación. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo y se va desestructurando de adentro para afuera. Una vez que se ve afuera, adentro ya está todo desestructurado. El paciente se presenta con estas lesiones típicas, necrosadas, no duele, que es un muy mal pronóstico porque no tiene sensibilidad, y en general hacen la amputación, pero a veces tienen que ir amputando y no cicatriza porque todo lo de adentro, los vasitos están muy afectados y van haciendo por segmentos. Otra de las cosas que son frecuentes en el diabético son las infecciones. Habíamos dicho la otitis maligna, que era típica. Este es un pie de atleta ya más avanzado, es por cándida. Esta también es una cándida, se ve en el paladar y en la lengua. Y acá tengo acantosis sumada a un intertrigo, ¿sí? Una infección micótica que es lo más común. Las asociaciones no están bien establecidas, se supone que tienen alteración de la inmunidad durante la hiperglucemia y la cetoacidosis diabética. Pueden presentar infecciones bacterianas por estáfilo, bastante frecuentes a nivel de la zona donde hay vello, la otitis externa, como dijimos antes, y la fascitis necrotizante, que es muy común en el diabético. Y a nivel de micosis, una tiña acá en la mano, que no sé si se la ve bien, si no después vamos a buscar otras, y la candidiasis, que era la que hablábamos, que tiene la imagen típica en boca. Bueno, viendo y considerando la hora, Están arruinados. están entre dormidos y concentrados, terminamos. Gracias, Doc. Gracias. Bueno, muchas gracias, Muchas Doc. gracias. Gracias, Doc. Bueno, besitos. Chao, chao.